Versión Radio, bienvenidos a Versión Radio. Saludos oyentes de versiónradio.fm, bienvenidos amigos y amigas a Versión Sana y a la comunidad Naturform con Fran Romero. Hola Fran, un placer tenerte de nuevo por aquí. Cuéntanos, como siempre haces, primero un poquito para los primeros que son recién incorporados, cuéntanos un poquito para que conozcan un poquito sobre ti, qué es la comunidad Naturform. Hola Fran, ¿qué tal? Hola Isabel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de nuevo de tenerte por aquí, de volver a escucharte y tener de estas charlas que estaba deseando. Un programa más, un programita más, ¿qué tal? Que incorporamos a esta serie. Esto sí que es una serie interesante, ¿eh? Es una serie, sí. Lo que hay por ahí, que si no sé cuántos capítulos, no sé cuántas temporadas, eso no. Esto sí que es una serie interesante. Pues la verdad que sí. Es versión sana, esta que estamos haciendo. O sea, la verdad que sí. Estupendo. Pues saludo también a nuestros fieles seguidores de nuestra serie que bueno, que cada vez pues nos dicen que están ahí, que les gustan nuestros programas y demás, así que pues por ellos es por lo que estamos aquí pues intentando transmitir también pues estas cositas del mundo natural. Así que pues nada, pues vamos a por un programa más, ¿no, Isabel? Claro que sí, estamos deseando de conocer de ti un poquito pues que nos des un poquito cada vez más conocimiento, que es verdad que cada vez queremos cuidarnos más. Ahí sí, eso está muy bien. Pues fíjate que hoy volvemos a la sección de alimentación, ¿eh? Sabes que cada programa vamos cambiando un poquito en diferentes aspectos del cuidarse, de la salud natural, de la medicina natural, de las terapias naturales y demás. Y hoy volvemos a recuperar un poco la sección de alimentación sana. Fran, perdona, disculpa. Porque no has contado para aquellos que acaban de incorporarse un poquito, ¿no? ¿Verdad? La comunidad Naturform poquito, adelanta un poquito, muy brevemente. Sí, es verdad, nos hemos metido de lleno. Sí, por eso. En explicar lo que vamos a hacer hoy y se nos ha olvidado, porque sí que es verdad que hay personas que se van incorporando nuevas por eso, sí. a este proyecto de programa y no saben un poco pues, quién somos, Naturform, qué es y demás. Tienes razón, Isabel. Pues nada, de forma muy rápida, para no quitar mucho tiempo, pues yo soy Fran Romero, soy naturópata, con unos 25 años de experiencia en la medicina natural y soy director de Naturform. Naturform es un centro de terapias naturales y una escuela de medicina natural donde enseñamos, donde formamos a nuevos terapeutas y nuevos profesionales que se van a dedicar a la medicina natural, y también tenemos pues, formaciones pues, para las personas normales y corrientes de andar por casa que quieren, por supuesto, tener conocimientos sobre vida sana y sobre salud natural. También pues hay para ellos ahí su apartadito de cosas para que vayan aprendiendo. Y nada, nuestra sede está en Elche, nuestro centro está en Elche, pero bueno, a nivel online pues trabajamos prácticamente pues en todo el mundo mundial, como se suele decir ahora con el tema de internet. Y nada, pues eso somos en Naturform. Pues nada, ahora sí, Fran, ahora ya que has introducido un poquito quién eres y qué es Naturform, dinos, porque ya nos has adelantado que va a tratarse de alimentación. Eso es. Hoy vamos a esa parte tan importante que tenemos, que es la alimentación. Y hoy vamos a hablar de un alimento muy interesante, muy importante y que además es muy común. Prácticamente casi todo el mundo pues lo tiene en casa o lo va a tener o lo ha tenido, que es el boniato. ¡Wow! Me encanta. Además es un alimento muy bueno por el sabor que tiene, mucha gente le gusta y demás. Tiene una diversidad de posibilidades a nivel de cocinarlo y de hacerlo impresionante. Y bueno, pues hoy vamos a por el boniato. Pues me encanta, Fran, porque además es uno de mis alimentos favoritos. Pues entonces vas a disfrutar hoy, seguro. Sí, seguro. Me has atinado. Pues Fran, cuéntanos un poquito, para empezar, ¿está considerado como una verdura o...? Porque seguro que aquí hay muchas dudas al respecto.
Pues mira, en realidad verduras, porque claro, esta pregunta es muy buena, Isabel, porque mucha gente, la verdad es que sí que lo considera como una verdura. Cuando hablamos de todo tipo de productos a nivel naturales, vegetales y demás, que salen de la tierra, por decirlo de alguna manera, pues la gente ya lo considera como una verdura. Pero en realidad el boniato no es una verdura. Cuando hablamos de verdura podríamos hablar más de pues, verduras de hojas verdes, lechugas, espinacas, acelgas, cositas así, ¿no? Pero en realidad el boniato está más considerado como un tubérculo. ¿Por qué un tubérculo? Porque todo aquello que crece debajo de la tierra, o sea, todos los alimentos que crecen debajo de la tierra, como todos podemos imaginarnos cuáles pueden ser, que si patatas, que si zanahoria, que si nabos, que si historias de estas, Exacto. pues todo aquello se considera como un tubérculo, con lo cual es más correcto encasillarlo dentro de lo que es el apartado de tubérculos, Isabel. Pues nada, una duda resuelta seguro para todos los que nos escuchan. Fran, ¿cuál es su procedencia? Pues mira, es curioso porque el boniato, en realidad, quien lo descubrió fue Cristóbal Colón. Es decir, Toma ya. quien lo trajo, quien lo trajo aquí a Europa, España fue el primer sitio donde entró el boniato, pero en realidad su procedencia es del continente americano, en concreto de Haití. O sea, Anda. sí, lo que es la procedencia real del boniato es en Haití, a nivel del continente americano. Y por supuesto fue Cristóbal Colón en aquella época quien, bueno, cuando descubrió América y estuvo explorando todas esas zonas, pues él comprobó que se utilizaba mucho en lo que es la cocina en aquellos momentos y en aquellas personas cuando él fue descubriendo esos mundos nuevos, descubrió que se utilizaba muchísimo y además también descubrió pues sus propiedades nutricionales, que por ello es por lo que se utilizaba, aparte del sabor dulce que tiene, que bueno, pues que le gusta a casi todo el mundo por ese sabor. O sea que en realidad viene del continente americano, viene de Haití en concreto, y fue Cristóbal Colón el que nos lo trajo aquí para poder disfrutarlo. Interesante, siempre nos sorprende este Cristóbal Colón. ¿Y qué propiedades nutricionales tiene, Fran? Porque yo estoy deseando, porque a mí me encanta tanto, me gusta tanto el tubérculo este que quiero conocer absolutamente todo. ¿Qué propiedades nos aporta? Pues mire, Isabel, Bueno, tiene, lo primero es que nos ofrece un gran aporte energético. O sea, es un sin duda. alimento muy energético. Además, eso todo el mundo lo hemos notado, y cuando Sí. nos comemos un boniato, un trocito de boniato y demás, notamos como más energía en el cuerpo, como va vitalidad a partir de ese momento. Lo segundo es que tiene mucho contenido fibra, y la fibra, en otros programas sobre alimentación, hemos hablado también de la importancia que tiene la fibra. Es muy importante la fibra en la salud intestinal del ser humano, con lo cual este alimento nos va a ayudar un poquito en ese tema. Incluso tiene proteínas, es muy importante porque es un alimento vegetal, pero que aparte de ser vegetal, pues tiene proteínas. Entonces esas proteínas nos pueden ayudar también al mantenimiento de la musculatura, a la reconstrucción de células en el cuerpo, etcétera, etcétera. También tiene grasa, pero es grasa saludable. Ya sabes que lo más importante siempre es utilizar las grasas saludables, porque las grasas son imprescindibles, como hemos hablado otras veces, para el organismo, pero siempre y cuando sean las grasas a nivel saludables. Y luego tiene hidratos de carbono, tiene bastantes hidratos de carbono, pero son unos hidratos de carbono un poquito especiales, porque son hidratos de carbono complejos, no son hidratos de carbono simples. O sea, porque hay hidratos de carbono que son simples, que ya hablaremos un poquito de ellos, y los complejos, que son los que tiene el boniato, que tiene otra serie de propiedades distintas a los simples. Los simples simplemente generan un pico de glucosa rápido, y los complejos se van deshaciendo poco a poco, que por eso pues el boniato también aporta esa energía, pero que se mantiene en el tiempo. Ah, O sea, qué que se bien. mantiene durante unas horas, incluso esa energía, porque sus hidratos de carbono se van deshaciendo poco a poco, no tienen una absorción rápida como en otros alimentos.
Me estoy tomando nota de todo lo que dices, ¿eh? No te Muy creas que bien. es que Porque estoy así cuando te comas el boniato que te gusta Sí, sí, tanto, sí. pues al mismo Es tiempo que te lees esas propiedades, Es claro. que lo que no sabía es que tenía proteínas y que además, pues eso, que pertenecía a los carbohidratos complejos, que es que es muy interesante. Hombre, Pero no se ha dicho, Fran, siempre que los boniatos engordan, porque claro, al de hablar de los carbohidratos, pues ya me dejas así, ya no es tanto así a lo mejor, ¿no? fíjate que esa pregunta normalmente me la suelen hacer mucho más mis pacientes mujeres, ¿eh? Siempre, no sé por qué. Es que Sí, normalmente siempre lo suprimen de las dietas, ¿no? sí, sí, sí. Lo limitan un poquito. Pues mira, la verdad es que no. ¿Eh? La verdad es que no hay que tener miedo a los boniatos en el tema de que se engordan o no engordan y demás. Por varias cosas. Uno, por la fibra que hemos comentado antes que tienen. O sea, al tener mucha fibra, al ser un alimento que contiene mucha fibra, lo que nos va a ayudar a que, bueno, sobre todo esos hidratos de carbono, que quizás son los que se pueden convertir al final pues, en glucosa y generar también pues, alguna ganancia de peso, pero al tener bastante fibra, al comerlo todo junto con su fibra, esa fibra lo que hace es también absorber parte de esa glucosa y no deja tampoco que se acumule en el cuerpo. Con lo cual, todos los alimentos, y esto Isabel no sirve solamente para el boniato, sino para cualquier otro alimento. O sea, cuanto más fibra, cuanto más contenido de fibra tenga un alimento, menos posibilidad tiene de aportar pues eso, pues, bueno, pues capacidad al cuerpo para que poder engordar o para poder acumular por todos esos nutrientes que luego pues se van a acumular en kilos o se van a acumular en centímetros de más, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, que cuanto más fibra tenga un alimento, mucho mejor para ese tema. Y el boniato precisamente lo tiene, ¿vale? Además, como hemos comentado antes, que es lo que tú me has dicho que te ha sorprendido un poquito, que es el que contiene hidratos de carbono complejos, ¿vale? El hecho de que sus hidratos de carbono no sean simples, que sean complejos, pues eso quiere decir que los picos de glucosa al comerlos no van a ser rápidos y no van a ser fuertes, sino que van a ser unos picos de glucosa lentos que se va a deshacer poco a poco esa glucosa por medio de los hidratos de carbono complejos en nuestro cuerpo. Y eso va a ayudar también a que nuestro cuerpo no acumule de forma rápida esa glucosa en nuestro cuerpo, ni que se generen picos de insulina de forma rápida, que eso también pues favorece pues el coger algunos kilitos de más con algunos tipos de alimentos. Eso no nos va a pasar con el boniato por el tema de la fibra y por el tema del hidrato de carbono complejos. Y luego hay otra cosa, Isabel, que yo siempre recomiendo, no sé si esto lo sabes, pero cuando se comen tubérculos, en concreto, ya sea la patata, que ya hablaremos en su día, ya sea el boniato, cuando se comen tubérculos hay un tema muy interesante que es el poder convertir su almidón, porque supongo que sabrás que todos los tubérculos tienen un porcentaje de almidón importante. Ese almidón a veces sí que no es demasiado beneficioso para el cuerpo y a veces sí que puede ayudar incluso a coger algunos kilitos de más. Pero lo podemos convertir, ese almidón lo podemos convertir en almidón resistente. El almidón resistente, al igual que los hidratos de carbono complejos, lo que significa es que el cuerpo no puede absorberlos de forma rápida. O sea, al convertirse en almidón resistente, lo que hacemos es que ese almidón se vaya disolviendo muy poco a poco en nuestra digestión. Con lo cual, todavía más podemos conseguir que el boniato pues, no nos perjudique bueno, pues en esas personas que están pensando que a lo mejor les puede engordar. Pues justo te quería hablar del almidón resistente, porque claro, conforme vas hablando, mi cabeza va un poquito enlazando A 100 por hora. a 100 por hora. Y claro, como estaba ahí con la patata, siempre hemos pensado un poquito, para los que nos están escuchando, para quienes nos escuchan, ¿qué es el almidón resistente, Fran?
Sí, el almidón resistente se basa prácticamente en lo que te he comentado, que es un almidón que con una, si quieres te explico un poquito la fórmula de cómo conseguir que se convierta el almidón simple de los tubérculos en almidón resistente, pero es más o menos lo que te he explicado, que al ser almidón resistente, el cuerpo no lo digiere de forma rápida, no lo asimila de forma rápida, con lo cual eso nos va a ayudar a que la persona pues, no pueda tener esos problemas que pueden derivar del almidón resistente, tanto de picos de glucosa como de acumular un poquito más de kilos y cositas de estas. La forma de hacerlo, la forma de conseguir en este caso, que estamos hablando del boniato, la forma de conseguir que el boniato tenga un almidón resistente es muy sencillo. Simplemente tú lo cocinas como tú quieras cocinarlo. Hay gente pues que lo hace al horno, hay gente que lo hace hervido, hay gente que lo hace al vapor, hay gente que lo hace a la plancha. O sea, el boniato lo bueno que tiene es que tiene infinidad de posibilidades de poder cocinarlo como tú quieras. Pero una vez que lo tienes ya cocinado, de la forma que tú quieras hacerlo, hay que dejarlo a temperatura ambiente para que poco a poco se vaya enfriando. O sea, hay que dejarlo un ratito para que no esté excesivamente caliente después de haber hecho la cocción que tú quieras hacerlo. Cuando ya está a temperatura ambiente, hay que meterlo en la nevera, por lo menos durante un día entero. Y lo ideal es meterlo en recipientes de cristal, por supuesto. No hay que utilizar estos otros consejos que suelo decirle yo siempre a todo el mundo, que nunca hay que utilizar recipientes de plástico para la nevera, para el congelador, para microondas. Bueno, microondas que no debería estar en las cocinas de las casas, como ya hemos hablado algunas veces, pero ni para nada. O sea, los recipientes de plástico deberían ir desapareciendo también de las cocinas que quieren ser naturales y sanas. Entonces guardamos en ese recipiente de cristal, en una nevera, lo guardamos durante un día, lo refrigeramos durante un día, y a partir de ese día ya lo podemos empezar a consumir, calentándolo si queremos, pero un poco. O sea, tampoco es cuestión de calentarlo demasiado, porque si no rompemos un poco ese almidón resistente. O sea, lo podemos calentar un poquito para que no esté frío del todo la nevera, y a partir de ahí lo podemos empezar a consumir. Esa acción que hemos hecho de cocinarlo, enfriarlo y después de enfriarlo entonces consumirlo, lo que hace es que el almidón de los tubérculos, y en este caso el del boniato, pase de almidón simple a almidón resistente, y a partir de ahí podemos utilizarlo sin ningún problema y podemos, bueno, beneficiarnos de todas sus propiedades sin que nos genere el problema que quizás nos podría originar el almidón simple. No sabía que había que hacer el mismo proceso que con la patata, entonces. Sí, exactamente. Hay que Con la hacerlo patata, igual, ahí exactamente. está. Yo lo recomiendo también mucho con la patata, porque mucha gente, claro, la patata es que es saber y saber qué es lo que más se suele utilizar en la cocina, que ya hablaremos algún día de ella también. Pero el boniato, que es un tubérculo igual que la patata y tiene su almidón igual que la patata, también es conveniente que se haga este proceso para convertirlo en almidón resistente. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya sabemos un poquito más. Desde luego no lo sabía que había que hacer el mismo proceso. ¿Y qué nos aporta el boniato en la nutrición, Fran? Pues tiene muchas posibilidades de nutrirnos de forma correcta. Por eso cuando lo comemos nos encontramos así como más energéticos y con más vitalidad. Porque fíjate que tiene vitamina C, tiene vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, y la vitamina B, alguna vez creo que ya lo hemos comentado también, la vitamina B es una vitamina importantísima para el sistema nervioso. O sea, para que el sistema nervioso esté regulado, para que no esté alterado, para que funcione de forma correcta en nuestro organismo, el complejo de vitamina B es importantísimo. Y fíjate que el boniato tenemos ahí B1, B2, B5, B6, ¿vale? Con lo cual, personas que tengan problemas en su sistema nervioso, es muy interesante pues, comer el boniato. Y luego también tiene provitamina A, que también es muy interesante el poder disponer de la vitamina A para cualquier tipo de problema de salud.
Luego, a nivel de minerales, tiene manganeso, tiene potasio, tiene cobre y tiene hierro. Fíjate que el potasio, por ejemplo, le recomiendo mucho el boniato a las personas que tienen hipertensión, porque el potasio es un mineral que baja la tensión. Entonces, sí que es verdad que hay que llevar cuidado no comer demasiado boniato para las personas que tienen la tensión baja, sobre todo en verano, ¿vale? Porque suele bajar un poquito la tensión por la cantidad de potasio que tiene el boniato. Y luego el cobre, que por ejemplo pues activa mucho el sistema inmunitario, también es importante. Y el hierro para las personas que tienen anemia, pues imagínate. O sea, lo tiene todo. En todo lo que puede ayudar el boniato. Lo que no sabía era que bajaba la tensión. Pero no es algo tampoco es exagerado. Vamos a ver, vale. no quiere decir que alguien que tenga la tensión baja vaya a dejar de comer boniato, ¿vale? No, yo no. Simplemente, claro, en verano, por ejemplo, que tenemos más tendencia a tener la tensión baja, y Sí. si ya de por sí una persona tiene tendencia a tener la tensión baja y llega el verano, pues quizás sí que debería de bajar un poquito la cantidad de boniato. O sea, no sería conveniente, por ejemplo, en verano una persona con tensión baja pues comerse 3 boniatos al día, ¿vale? Porque, Bueno, tampoco es el caso, ¿entiendes? claro. Entonces ahí está, pues un boniato de vez en cuando, No una pasa a la nada. semana y demás, pues tampoco va a pasar nada en ese sentido. O sea, pero claro, sí que es verdad que hay gente que si lo come en exceso y encima tiene la tensión baja, pues sí que eso sí que lo puede notar. Muy bien. ¿Y para la salud, Fran? ¿Qué propiedades tiene para la salud? Pues ya hemos comentado algunas, Sí. pero mira, por ejemplo, es un poderoso antioxidante. O sea, sabes que yo hablo mucho siempre de los antioxidantes porque son importantísimos a la hora de mantenernos lo más jóvenes posible durante el máximo tiempo posible. ¿Vale? Porque, claro, todos vamos a envejecer, eso es ley de vida, eso no se puede evitar, pero si conseguimos que sea de una forma más lenta y una forma bueno, con más tiempo por delante y además de una forma más saludable, pues muchísimo mejor. Entonces, para eso los antioxidantes nos van a ayudar muchísimo. Ese color naranja, Isabel, que tienen, porque, bueno, esto no lo he dicho, pero boniatos hay de varios colores, ¿vale? Sí. Eh, mm, Uno de los que más propiedades tiene es el naranja, pero también hay un boniato de color lila. No sé si lo has visto alguna vez. ¿Vale? El lila no. Sí, hay He un visto otro de otro color. blanco. Blanco, sí, que Sí. me ha sorprendido a veces cuando lo he comprado Vale, como normal sí. y luego digo, anda. El blanco no tiene esto que yo te voy a decir ahora. Tiene todo lo que hemos dicho anteriormente, pero no tiene betacarotenos, ¿vale? Vale, Porque el betacaroteno precisamente procede de todos los alimentos que son de color naranja, como la zanahoria y todas estas cosas, ¿vale? sí, Y claro, y el boniato en naranja también lo tiene. Entonces, el boniato en naranja tiene betacarotenos que previenen las cataratas. O sea, anda, qué es bien. muy bueno. Por eso siempre se ha dicho, ¿sabes? Que ya hablaremos en su día también de las zanahorias, que las zanahorias son buenas para la vista y todas esas cosas, que ¿sabes? Siempre se ha dicho. Pero es por esto, por el betacaroteno que tiene, que también el boniato lo tiene. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, Ah, de la zanahoria ya hablaremos en otro sí, programa sí, porque sí, también sí. es interesante Uf. saber cómo comerla y La todo. zanahoria, para hablar de ella y de todo lo que hay que hablar de ella, igual Isabel nos va a hacer falta 3 programas. Bueno, pues lo dividimos. Porque hay para hablar de la zanahoria, ya hablaremos en su día. Sí, 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 ahora que lo has mencionado, Eh, sí. Pues mira, también ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte. O sea, tiene también la capacidad de estimular el sistema inmunitario, que son muy interesantes, sobre todo en épocas de otoño y demás. Es muy interesante tomar boniatos para subir las defensas. También contribuye a la creación de hueso y cartílago. O sea, cuando una persona tiene Oh, qué bien. cuando tiene osteoporosis, cuando tiene algún problema a nivel de cartílagos en las articulaciones, algún problema a nivel de articulaciones, molestias, dolores, desgastes, también ahí le va a ayudar muchísimo. Fíjate que también favorece la coagulación sanguínea, es decir, ayuda a que la sangre no se coagule, o sea, no se cree lo que se suele llamar trombos y demás, que también es a veces muy peligroso en la salud. Entonces, ayuda a que la sangre sea un poquito más fluida. También tiene... Esto me genera, perdón, otra pregunta para luego.
Luego, vale. sí, no Pues te luego lo corto. hacemos, no te Sí. preocupes. También tiene efectos antiinflamatorios, ¿eh? O sea que igual que hemos dicho antes que también ayuda a las zonas de articulaciones y demás, también ayuda a los dolores en el cuerpo porque baja la inflamación, ¿vale? Y Ujú. también ayuda a la artrosis, a la artritis y demás. O sea, todo esto que tiene que ver con articulaciones y que tiene que ver también con huesos y demás, pues también ayuda mucho pues, a ese tema. ¿Vale? Entonces, por ese lado, ves que hay bastantes cosas, pero incluso en el tema de la digestión, también, pues por el contenido de la fibra que he comentado antes, una de las cosas que ayuda el boniato es al estreñimiento. O sea, Claro, pues, por la fibra. claro, como tiene mucha fibra, pues esa fibra, por supuesto, le ayuda a cualquier persona que esté estreñida. Tiene capacidad también de desintoxicación del cuerpo, o sea que también ayuda a que el cuerpo elimine tóxicos y además es que hoy en día en la sociedad que estamos viviendo, pues los tóxicos pues están por todos lados y cogemos por todos los lados, entonces ¿El también... mercurio también, Fran? El mercurio es un metal pesado, con lo cual haría falta otro tipo de productos Grasas. que en su día ya si quieres haremos también algún programa para cómo desintoxicar los metales pesados. Pero ya Vale. aquí hablaríamos más de tóxicos más comunes, más normales que podemos ingerir pues, en la alimentación que hoy en día tomamos, en lo que respiramos por la calle, bueno, todas estas cositas que entran en el cuerpo y que el boniato pues, nos podría ayudar. Ah, qué bien. Ayuda también al funcionamiento del bazo, a los riñones y al pulmón. O sea, son los tres órganos que se sabe a nivel energético, porque sabes que a mí Sí. siempre me gusta hablar, me gusta hablar, Isabel, también de la capacidad energética que tienen los alimentos, no solamente la capacidad a nivel nutricional. Entonces, a nivel energético, el boniato ayuda mucho al funcionamiento energético del bazo, de los riñones y del pulmón, ¿eh? Con lo cual es interesante también para personas que puedan tener algún problema en este tipo de órgano. Baja la presión, o sea, ayuda a regular la presión arterial por lo que antes te he comentado, o sea, por el tema del potasio que tiene. Entonces las personas con hipertensión también tienen un aliado en el boniato para ayudarles un poquito a controlar pues, la tensión alta. También hemos hablado antes de que aporta energía, pero no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. O sea, yo lo recomiendo mucho también, por ejemplo, a estudiantes, a personas que están haciendo oposiciones y demás, que incorporen el boniato en su alimentación y se nota, ¿eh? Se nota que a O nivel sea, mental que también... les va a ayudar para la concentración. Exactamente. Por ese Qué bien. lado, a todas estas personas que están en esos procesos, también les va a ayudar mucho. Fíjate que antes creo que no lo he comentado también, pero el boniato tiene una cantidad importante de ácido fólico. Y sabes que el ácido fólico es muy interesante en el tema del embarazo y en el tema de la Ujú. lactancia. Entonces también incluso para embarazadas es muy interesante el boniato por la cantidad de ácido fólico que tiene. O sea que también eso tienen que tenerlo en cuenta. Y a nivel energético, igual que antes comentábamos, a nivel energético también hay que tener en cuenta que el boniato tiene una energía caliente, ¿vale? Y la energía caliente Mm. fortalece el organismo y sobre todo esa energía es muy interesante en otoño y invierno, sobre todo en invierno, ¿vale? O sea que si queremos esas personas frioleras que pasan mucho frío en invierno y demás, pues comer boniato en invierno le va a ayudar a pasar un invierno con menos frío, ¿eh? O sea que Qué bien. es muy interesante. Y bueno, eso sería un poquito así por encima, porque podríamos alargar también mucho más, pero como sabes que no queremos hacer los programas muy largos, yo creo que Has, con esas propiedades para la salud, yo creo que ya nos podemos convencer de comer boniatos. has dicho que el naranja tiene betacaroteno, pero Sí. el blanco y el lila, entonces no. El blanco tiene todas las propiedades que hemos comentado del boniato, menos el beta-caroteno, con lo cual no ayuda al tema de la vista, pero sí que tiene Ajá. todas las propiedades anteriores, ¿vale? El lila tampoco tiene beta-caroteno, con lo cual tampoco tiene esa acción para la vista, pero el lila, A ver. sinceramente, el lila es el boniato más con más propiedades para la salud que hay. Anda. Sí, el lila, lo que pasa es que es muy difícil de conseguir, muy, muy difícil, Sí, es no, cierto, no es tan porque fácil de conseguirlo. todavía no me lo he encontrado. Claro, pero el lila, mira, tú ten en cuenta, también hablaremos
hablaremos en otros programas sobre, por ejemplo, sobre los arándanos y todo este tipo de, todo lo que son las bayas lilas, las bayas azules, todo lo que son alimentos de esos colores a nivel lila, azul y demás. Tiene unas propiedades para la salud muy, muy, muy importantes, pero muy importantes, que bueno, que ya digo, eso lo hablaremos cuando entremos en este tipo de alimentos, pero el lila sí que incorpora, por ese color que tiene, incorpora todas esas propiedades interesantísimas que esos alimentos de esos colores tienen, con lo cual, si se puede conseguir un boniato lila, que es difícil de conseguirlo aquí en nuestros mercados, pues sería casi lo ideal si no queremos encaminarnos hacia fortalecer nuestra vista porque la tenemos bien. Si lo que queremos es fortalecer nuestra vista, por supuesto el naranja es el más apropiado. Qué interesante, Fran. Bueno, entonces, a pesar de sus beneficios, hay algunas personas que, esta era la pregunta que te quería hacer, que no deberían comerlo. Me imagino, has comentado que para la coagulación de la sangre, ¿no? Sí que puede afectar, no, ayudar para que no se hagan trombosis y todo. Las personas, por ejemplo, que toman Sintrom. Esa sería una de las contraindicaciones, pero tampoco excesivas, es decir, no estaríamos diciendo, o sea, no lo que queremos decir no es que una persona que esté tomando pues medicamentos para que la sangre sea más fluida no deban de tomar o no deban de comer boniato, sino es lo que hablábamos, lo que hemos hablado antes. Quizás ese tipo de personas lo que no tienen que comer, lo que no deberían de comer son 3 boniatos al día. ¿Vale? Claro. Entonces, pero que el comer un boniato a la semana o de vez en cuando tampoco afecta. Por supuesto, no le va a afectar absolutamente para nada pues a esa medicación que está tomando. Entonces, pues por ahí iría un poquito ese tema, esa contraindicación en ese tema. Lo que sí que tienen que llevar un poquito de cuidado, Isabel, con el tema del boniato, son los diabéticos. Los diabéticos, ¿verdad? Porque el diabético o el prediabético, o la persona que ya pues está un poquito en ese camino, está ahí en esa línea de tener posibilidades de llegar a una diabetes. Porque, bueno, la verdad es que tiene mucho contenido de hidratos de carbono, que ya hemos comentado antes, que es un hidrato de carbono complejo. No sería lo mismo, por ejemplo, que comer algo refinado que tiene un hidrato de carbono simple, que nos daría un pico de glucosa muy grande en ese momento, pero sí que es verdad que ese contenido de hidratos de carbono, aunque se deshaga más lentamente, pues a veces a un diabético que está controlando su glucosa, pues quizás no le puede venir bien. Entonces, esas son una de las personas que deberían de controlar un poquito la dosis de boniato, pero vuelvo a repetirte lo mismo que te he comentado antes. No quiere decir que no vayan a comer nunca boniatos y se pierdan todo lo que hemos hablado hoy de los boniatos. De vez en cuando, si les apetece comerse un trocito de boniato, pues no pasa nada. Estas personas diabéticas, que hay muchas, yo tengo muchas en consulta que les encanta el boniato y son diabéticas, entonces hay que frenar un poquito ese consumo. Yo lo que les comento es que el trozo de boniato que coman sean pequeños, no sea un boniato, no cojan un boniato grande y se coman un boniato grande de golpe, aunque sea una vez a la semana, sino que la porción de boniato, por darse el gusto de comer un poquito de boniato, porque les encanta, esa porción sea pequeña, no sea una porción excesivamente grande, para no introducir demasiados hidratos de carbono en el cuerpo, ¿vale? Pero sí que esas personas diabéticas deberían de restringir un poquito el boniato. No eliminar, pero sí restringir un poco el boniato, ¿vale? En ese sentido. Y luego hay otro tipo de personas también que deberían de cuidar más el tema del boniato, y la verdad es que aquí sí que la contraindicación sí que debería ser más estricta. Aquí yo sí que suelo recomendar eliminar el boniato por completo, y son las personas que tienen predisposición a tener piedras en los riñones. Anda. Porque el boniato tiene un contenido también bastante alto en oxalatos, ¿vale? Y el oxalato es precisamente uno de los
componentes que se acumulan en el riñón y generan las piedras de riñón. Entonces, una persona que no tiene predisposición a los oxalatos, perdón, no tiene predisposición a tener piedras en los riñones, una persona que tiene sus riñones sanos, una persona que nunca ha tenido ningún problema de piedras en el riñón, ni tampoco tiene antecedentes genéticos en su familia de personas que tengan piedras en el riñón, etcétera, etcétera, pues tampoco se tiene por qué preocupar, porque el contenido de oxalatos que tiene el boniato, pues su riñón perfectamente lo va a expulsar y perfectamente pues lo va a eliminar, y ahí no va a haber ningún problema. Es decir, no estoy diciendo que por comer boniato vayas a tener piedras en el riñón, porque si tienes un riñón sano, el riñón, vuelvo a repetir, que no tiene ningún problema, lo va a expulsar y no lo va a acumular. El problema es en las personas que sus riñones no funcionan de forma correcta, que son esas personas que tienen predisposición a tener piedras en el riñón, esas personas que cada 2 por 3 tienen piedras en el riñón, es porque su riñón no está funcionando de forma correcta, porque si no, no acumularía esas sustancias que generan piedras. Entonces, para estas personas en concreto, para las que tienen predisposición a tener estas piedras en el riñón, son a las que sí que habría que eliminar por completo el boniato, pero no solamente el boniato, sino yo les elimino por completo todos los alimentos que tienen oxalatos, que hay algunos que tienen muchos oxalatos, y yo me sorprendo mucho porque hay mucha gente que tiene problemas de piedras de riñón que durante muchos años, y una tras otra y una tras otra, y nadie les ha dicho que la alimentación que están comiendo o algún alimento en concreto que están comiendo son precisamente los que le están generando esas piedras en el riñón, y nadie se los ha comentado, porque al retirar esos alimentos dejan de tener inmediatamente piedras en el riñón. En este caso sería el boniato, uno de ellos. Interesante, que no solamente es el alcohol el que proporciona esas piedras en el riñón, y es verdad que a lo mejor no nos indican que algo estemos haciendo mal en nuestra alimentación. Lo que el alcohol no es absolutamente nada bueno para nuestro cuerpo. El alcohol, cualquier gotita de alcohol que entre en nuestro cuerpo, cualquier bebida alcohólica que entre en nuestro cuerpo, por muy poquito alcohol que tenga, es un perjuicio para nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo se tiene que encargar, sobre todo el hígado, de eliminarlo cuanto antes. Por eso genera esos problemas tanto en hígado como en riñón. Pero precisamente el alcohol no es uno de los productos que más oxalatos contienen, aunque sí que tiene, pero no es de los que más generan piedras en el riñón, aunque vuelvo a repetir, tiene muchísimos perjuicios para el cuerpo. O sea, no estoy diciendo que se tenga que tomar, es que no hay ni que olerlo. Absolutamente. Ni cualquier bebida alcohólica. Eso debería estar, por supuesto, fuera de cualquier persona que quiera cuidarse a nivel de salud. El tema del alcohol, que si quieres algún día, pues también lo hablamos. Haremos un programa, ya tenemos una lista ahí de programas pendientes. Y del vino. Sí. Hablaremos algún día de todos, incluido el vino, las bebidas alcohólicas, qué perjuicios pues se genera. No sé si te das cuenta, Isabel, yo lo estoy haciendo a cosa hecha, quiero confesártelo. No sé si te das cuenta que hasta ahora todos los programas que hemos hecho, todos son muy positivos, muy bonitos. Pues beneficios que tiene esto, suplementos para tal cosa, remedios caseros para tal cosa. Todos son cosas así muy agradables y muy bonitas, ¿vale? Yo no he querido empezar desde un principio a hablar de alimentos que hay que quitar por completo porque son súper maliciosos para la salud. El café. Hábitos de vida que son los que nos están enfermando y que no nos estamos dando cuenta y que la gente suele hacer mucho. Bueno, muchas cosas que yo sé que si hubiera empezado por ello, pues posiblemente hoy tendríamos menos de la mitad de audiencia que tenemos en estos momentos. Pues hay que ir poquito a poco, Fran. Porque la gente hubiera salido corriendo, y esto te lo digo por experiencia, por mi trabajo con los pacientes, pues a la gente no le gusta nada que decirle lo mal que lo están haciendo muchas veces en
bueno, pues en lo que están comiendo, en lo que están haciendo y en cómo están llevando sus vidas. Entonces, pues como sé que eso no gusta, aunque a veces es la realidad y no hay más remedio que decirla, pero como sé que eso no gusta, yo he empezado siempre, he empezado por lo bonito. Entonces, ya entraremos poco a poco a hacer programas un poquito más duros, un poquito más directos sobre hábitos nada saludables que el ser humano tiene hoy en día en nuestra sociedad y que sin saberlo le están caminando hacia la gran mayoría de enfermedades que tenemos hoy en día. O sea, eso lo veremos, no te preocupes. Bueno, la buena noticia es que no hay que hacer correcciones exageradas en corto espacio de tiempo, sino hay que hacerlas poquito a poco y de forma gradual. Y eso nos va a llevar seguro al éxito. Claro, pero sabes que lo importante en todo, lo importante es la información. Exacto. Porque yo, en los 25 años que llevo, como he comentado al principio, de trabajo de cara hacia personas que tienen problemas en su salud, una de las cosas que yo siempre más me he dado cuenta y he notado es la falta de información que tenemos hoy en día sobre sobre qué es lo que nos puede llevar a tener una enfermedad. O sea, nos damos cuenta que estamos enfermos y cuando estamos enfermos, pues resulta que, mucha gente dice, qué mala suerte he tenido. A mí me hace mucha gracia cuando viene mucha gente a consulta, que es una frase que me repite mucha gente. Fíjate qué mala suerte que he tenido en la vida. ¿Tú te crees que aparecerme esta enfermedad? Y yo siempre digo, a ver, para un poquito. ¿Aparecerme esta enfermedad? O sea, es que creemos que las enfermedades aparecen así porque sí, de un día para otro, y porque he tenido la mala suerte de que me ha tocado a mí en un sorteo. O sea, es que todavía en este siglo que estamos y con la inteligencia que tenemos los seres humanos, todavía pensamos desde ese punto de vista. O sea, no nos damos cuenta de que las enfermedades de los seres humanos, todas, absolutamente todas, no las ganamos a pulso. Pero claro, eso no le gusta escucharlo a la gente. O sea, no le gusta escuchar a la gente que lo que yo en los últimos 10 años he comido, lo que yo en los últimos 10 años he bebido, lo que yo en los últimos 10 años he fumado, en lo que yo en los 10 últimos años he hecho y no he hecho, es lo que me ha llevado a la enfermedad que hoy en día tengo. Entonces, pues eso es muy interesante, muy importante tenerlo en cuenta, que son programas que haremos ya. Es una cadena de sucesiones, es verdad. Que se sepa y que tengamos claro en la sociedad que las enfermedades no nos tocan en un sorteo. Las enfermedades se han elaborado a lo largo de muchos años dentro de nuestro cuerpo, y cuando aparece el síntoma fuerte, que es cuando nos damos cuenta que estamos enfermos, bueno, es cuando ya el cuerpo, por decirlo de alguna manera, Isabel, no ha podido más de soportar la agresión que le estamos haciendo en algún aspecto de nuestra vida. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, y por eso la información, este tipo de información es muy interesante, porque a lo que nos va a llevar es a la prevención. La medicina natural es muchísimo más importante prevenir que el curar, muchísimo más, ¿vale? Y bueno, pues dentro de esa prevención, el que la persona tenga información de cómo no llegar a una enfermedad es importantísimo. La verdad que sí, absolutamente de acuerdo, Fran. Pues podemos llegar hasta aquí, si te parece. Ha sido, como siempre, muy importante. Y Fran, para los que nos escuchan, para despedirnos, ¿dónde pueden contactar contigo o con la comunidad Naturform? Eso lo digo rápidamente, pero tengo que decir que he visto tu cara de felicidad cuando estábamos hablando de las propiedades del boniato. Eso quiere decir que te gusta mucho y que además te lo vas a comer con más ganas a partir de ahora. ¿Cómo te lo digo? Es que lo cocino de todas las formas que has dicho y más. Pues por eso mismo te digo que como te veía esa cara de felicidad cuando yo hablaba de esas propiedades, digo, Isabel le encanta el boniato y vamos, le estamos dando una alegría a partir de ahora de comer más boniatos todavía. Absolutamente, Fran. Pues nada, me alegro. No te quepa duda.
¿Vale? Yo mucho, Isabel, sigue así, sigue comiendo boniatos. Sí. Pues nada, como siempre decimos, bueno, el contactar con nosotros hoy en día es fácil por medio de nuestra página web. Cualquier persona desde un teléfono móvil, un ordenador, pues enseguida encuentra página web. Entonces la nuestra es naturfor.es y entrando en naturfor.es, pues ahí tenemos pues, toda la información sobre Naturfor y la forma de contactos y nuestras formaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la forma más rápida es esa, buscarnos por la página web y a partir de ahí, pues cualquier duda que tengan o cualquier cosita, pues por supuesto se pueden poner en contacto con nosotros y nada, y cualquier cosa cualquier persona que esté oyendo y que no se le haya quedado claro algo o que quiera preguntarnos algo, pues que se ponga en contacto con nosotros, por supuesto que sí. Pues nada, un placer, Fran, de haberte tenido otra vez por aquí, haberte escuchado y que nos hayas aportado más conocimiento. Deseando ya de que llegue la siguiente, por supuestísimo. Darle las gracias a todos los oyentes de versión radio.fm. Es que iba a decir de versión sana. Versión sana. Versión sana es el programa. Radio, claro, de versión radio.fm. Y este programa es tanto para la comunidad Naturfor, claro, para todos. Entonces, que para todos nuestros seguidores de Naturfor, por supuesto, le hacemos llegar este programa y también pues para emitirlo en versión radio.fm. Claro. Entonces, como los quiero enumerar siempre a todos, darle las gracias a todos por haber estado una vez más aquí con nosotros y de escucharnos. Así que muy agradecida y a ti, por supuesto. Así es que deseando de que llegue la siguiente, Fran. Hasta la próxima. Hasta la siguiente, Isabel. Un abrazo. Un abrazo. Versión Radio, bienvenidos a Versión Radio.